¿Qué tal, amigos de La Nota Estéreo? Sean bienvenidos una vez más a En Diálogo. El Teatro Roberto McDowall es no solo un patrimonio cultural de Zipaquirá, sino del país. Por allí han pasado grandes artistas nacionales e internacionales. Muchas familias zipaquireñas pudieron disfrutar hace algunos años del mejor cine del momento. Este escenario también ha sido testigo de las promesas de algunos políticos y hasta de presidentes de la República que hicieron sus reuniones en campaña. Muchos zipaquireños, que hoy son grandes profesionales, recibieron su grado de bachiller también en este lugar. Para quienes conocen este tipo de escenarios, coinciden en afirmar que el Roberto McDowall posee una acústica incomparable. Hoy en día el teatro está abandonado sin que las últimas administraciones le hayan dado la importancia que merece. Pero para hablar del Teatro Roberto McDowall, hemos invitado a una persona que durante más de 25 años fue testigo de todos los eventos que allí se vivieron. Y claro, la proyección de las películas más importantes que se proyectaban en sofisticadas máquinas que hoy solo son recuerdo del pasado. Hoy en diálogo con nosotros, el señor Germán Méndez Nieto. Bienvenido, don Germán. ¿Usted es zipaquireño? Yo nací en Cajicá. Sí. Yo cuando tenía 6 años me vine a vivir a Zipaquirá. Ya fue cuando yo toda la vida he sido. ¿Sí? Ya es zipaquireño. Sí. 100%. Yo conocí al maestro... ¿Arturo Wagner? Sí, señor. Arturo Wagner. Lo conocí, sí, señor. Que lleva hoy en día el nombre de la Casa de la Cultura. Exactamente, yo lo conocí a él. Y ahí fue en el Teatro McDowall, como en el 86, 85 me parece, 88 fue cuando llegaron allá, que se presentaron Raúl Santi, sí, y este otro que Gali Galiano, que estaban comenzando hasta ahora, dando sus pasos como cantantes. Llegaron allá al Teatro McDowall y allá fue cuando ellos ya se presentaron en el Teatro McDowall. Estuvo el grupo Los Patuna, un grupo de música de colombiana, tipo, andina. Sí, de música colombiana. El maestro Jaime Llano González también se presentó al Teatro McDowall. Muchos artistas internacionales, sí señor. ¿Recuerda algo que le haya sucedido trabajando allí en el Teatro McDowall? Algo curioso, una anécdota. Hubo un momento, un momento de que de pronto uno trabajando, porque como se dice, nadie es perfecto o alguna sí, claro. cosa. Alguna cosa falla. Sí, y entonces llega uno, de pronto llega que la película, que no sé qué, llega que queda bien para que la gente no se diera cuenta, o a veces la película se reventaba y se queda enrollada en el magazine, por decir, sí. Se enrollaba, y entonces a veces se le presentaba un problema para volver a otra vez, entonces tocaba uno dañar esa película, porque donde llegara a dañar esa película, un rollo tiene más de 70 figuras, y entonces uno tiene que calcular que las figuras no se vayan tampoco a pasar de los 70, porque entonces ya uno va a montarla, a hacerla otra vez, a pegarla, ya consigue, ya se salta, resulta en otra cosa. Entonces tiene que uno volver a empatar, calcular para que vuelva y consiga la escena, para que vuelva otra vez uno a poder robar la película. Sí. Pero el resto así, cosas así, ¿no? Y a veces que ahí en el teatro a veces lo asustaban a uno, o lo golpeaban a uno. Y en ese entonces... ¿El fantasma del teatro? Sí, a mí llegaban y me asustaban. Yo solo allá, cuando no entraba gente al balcón, llegaban y me golpeaban a mí en la casilla y yo salía y no veía a nadie y les preguntaba a los de abajo que si me golpeaban. Nosotros hemos subido allá y yo era solo ahí en la casilla. Pero entonces uno ya se acostumbraba a esos ruidos y todo eso, ya a uno no le daba miedo ni nada. Sí. Y había en ese entonces muchas ratas grandes y todo eso. Uy. En ese entonces, cuando era el matadero, que existía todavía el matadero ahí en la 10ª, había todos esos los chulos y todo eso. A raíz de eso fue cuando eso se creó. Y como ahí hay un aljibe en toda la mitad del escenario, a veces cuando vivían se crecía ese aljibe, llegaba hasta la parte del escenario donde estaba el piano, se inundaba eso, entonces tocaba bombear para volver a sacar el agua para que quedara otra vez. Pero entonces ya con el tiempo, ya cuando canalizaron y arreglaron eso, y quedó ahí hasta la fecha. Sí. Sí, señor. Uy, entonces hay fantasma incluido en el Teatro McDowall. Sí, había fantasmas. Una vez presentamos una película de las ratas.
Sí. Las ratas las presentamos ahí. Te entraba la gente, pero entonces uno desde como manejaba las máquinas, Sí. entonces de pronto por decir que la puerta va, como cuando uno va puerta a las rejas o las bisagras chillan, Sí, o porque sí, le sí. hace falta, entonces uno le calculaba el impacto, entonces uno le manejaba el sonido arriba para que la gente se asustara. La gente se asustaba o se enfermaba y salían corriendo. Qué Sí, bueno. le ponía uno a punto a la película. Le uno ponía como- más emoción, más efectos especiales. Exactamente, sí señor. Qué bien. Sí. Bueno, de las películas que recuerde que haya visto, de todas, Es de que tantas es- películas que lo usted que vio, ¿cuál? pasa es que en ese entonces Sí. uno como trajinaba con distintas películas americanas, mexicanas, de toda clase de películas, pero entonces uno de todo, en ese entonces la gente iba, se prestaban películas de cine X, de toda clase de películas, Sí. pero en el primero cuando se comenzó eso era lo que era películas mexicanas, de María Félix, de Pedro Infante, Javier Solís, Tony Aguilar, Libertad Lamarque, Sí. La novicia rebelde, Cantinflas, muchas películas que tienen, sí, señor. Y de todas esas películas que usted manejó Las y que que- vio, ¿cuál le gustó más? Claro que la que yo me acuerdo dio mucha plata fue en el tiempo la época de las películas de Cantinflas, Sí. La Vuelta al Mundo, todas las películas, todo lo que era la película de Cantinflas. Sí, señor. Y los mexicanos, que eso era lo que daba plata ahí. Sí, señor. Las que más se movían. Claro, y Javier Solís, todo eso. Sí. ¿Cree usted que con la llegada de la nueva tecnología esto afectó la proyección de cine en Zipaquirá? Seguramente muchos tienen Videobeam y otro tipo de equipos para ver las películas en casa. ¿Usted qué opina? No va a ser lo mismo. Bueno, Va uno a montar en la pantalla, pero no va a ser lo mismo que montarla en una máquina, ¿verdad? Que donde se monta una película. no da la 35. misma resolución. No da la misma dimensión en Cinemascope. O da lo que es plano, pero no se va a poder dar en una película en Cinemascope, que abarca toda la pantalla, que sea mejor. O se puede pasar en dimensión tercera, con lentes especiales. Claro, Sí, señor. claro. Estas máquinas de las que usted nos hacía mención, del Teatro Roberto McDowell, ¿aún funcionan? Es decir, donde el teatro se ponga en marcha nuevamente, ¿podría rescatarse Eso esa se máquina? puede rescatar todavía porque Sí. las máquinas que yo estuve allá no es sino porque son máquinas originales Brenker, americanas, pero se puede todavía restablecer, volver a revivir el teatro otra vez. Sí. Sí, señor. Bueno, y en este tema de la proyección de la película, cuando se reventaba alguna cinta, ahí ¿cómo hace uno? Cuando se reventaba una película, a veces de pronto le cogía ventaja a uno, o de pronto no. Entonces uno, con la agilidad de uno, entonces uno para que no tenía que intervenir o tenía uno que parar o prender la luz para una intervención por motivos de que se reventó la película, entonces uno sí podía antes llegar por ejemplo, llegó por aquí, se reventó, entonces uno mete un papel rápido y mete los dedos rápido para que coja, se embobine rápido. Sí, Entonces pero cuando se le salía a uno de la cámara, entonces tocaba que se cayera al piso, tocaba parar porque ya le cogía ventaja. Pero si no le coge ventaja, uno la deja pasar y ya después, cuando vaya uno a embobinar, ya sabía en qué escena se reventó para volverla a empatar, para que otra vez quede la película como quedaba. sí. ¿Pero usted tenía luz ahí o era oscura? ¿O cómo era el cuento? Yo trabajé solo ahí en el Teatro Manuel como operador. Pero me refiero, como usted estaba ahí, bueno, en la proyección de la película, ahí en ese cuarto desde donde se proyecta la película, Sí. ¿había luz o le tocaba prácticamente a ciegas arreglar la película? A veces trabajaba uno con la luz apagada. Sí. Obras de teatro que se hayan presentado en el McDowell y que usted recuerde, por ejemplo, Eh, de las obras de teatro que se han presentado, ¿cuál recuerda? No, claro que ahorita sí no me acuerdo, pero se presentaron muchas obras de teatro ahí, sí señor. Sí, Que muchas de las llevaba Edgar Rojas, sí, el que llevaba muchas obras ya, pero eso había mucha concurrencia de los colegios y había mucha motivación en ese entonces, que en el teatro, todo era en el Teatro Roberto Manuel. Pero que yo me acuerde de ciertas obras, en este momento no, pero sí se presentaron muchas obras ahí. De una gira que estaban haciendo de zarzuela pues, en España, y vinieron al doctor Roberto Manuel al teatro a presentarse ahí, y también hubo mucha gente en ese entonces que iba la gente a presentar, a ver
Temporada de zarzuela. Sí, sí, exacto. Qué bien. Tengo entendido que también por allí, por el Teatro Roberto McDowell, pasaron muchos políticos, incluso candidatos a la presidencia que estuvieron allí dando sus discursos. Cuéntenos un poco de esto. Sí, allá se presentan asuntos, por decir, de la política, Sí. la gente, sí, allá se presentan allá en el teatro, sí, pues, candidatos o alguna cosa, siempre allá se prestaba también para eso, sí señor. Todo pasaba por el Teatro Roberto McDowell, definitivamente. Me comentaron también que en alguna oportunidad se presentó aquí en Zipaquirá un festival llamado Del Pasillo. ¿Qué pasó con eso? No se volvió a presentar, ¿no? Eso fue cuando estuvo, sí, Pablo Enrique Ballén. Sí. Ese fue cuando fue el festival, sí, señor, como ya Sí. se fue cambiando, ya distintas administraciones, ya no había eso, ya, pues, ya cuando ya se acabó el teatro. La nota estéreo. ¿Qué nota? Bueno, y retornamos con música salsa, que es la favorita de nuestro invitado en el día de hoy, ¿no? ¿Bien salsero o no? Sí, sí. ¿Sí bailó mucha salsa en su juventud? Sí, Claro que usted está joven todavía, claro. Sí, me gusta mucho la música salsa, me gusta mucho la música salsa, música antillana, todo lo que sea música, lo que es toda clase de música, Sí. lo que es música tropical, antillana, todo lo que sea música. Muy rumbero en su juventud, ¿o no? Sí, señor. Sí, bastante. Sí, claro, sí. Toda la vida me ha gustado la música y me gusta a veces bailar. No es que sea tampoco un buen bailador, pero sí le pongo el ritmo, me gusta. Ah, qué bueno. Sí, señor. Don Germán, ¿y en qué año se cerró el teatro? Cuando dijeron ya no más, se acabó el Teatro McDowell. ¿Cómo? ¿En qué año se cerró el teatro? El teatro se terminó en el año 2001, el 27 de septiembre del año 2001. Sí, 27 de septiembre. Se clausuró, nos dieron, hasta aquí llegamos nosotros, se suspendió, terminamos ahí, de ahí para allá duró como 2-3 meses ahí medio abierto, ahí la oficina, ahí, y ahí inclusive ensayaban, pues ahí eso del grupo de Jimmy León, Sí. ensayaban ahí, pero ya no se proyectaba cine, ya nada. Que estaba allá en el Bustamante, yo fui a pedir trabajo. Me dieron un contrato de 3 meses en la Casa de la Cultura, allá por el Parque Yaces, ¿cómo se llama? Donde queda la universidad. La Universidad de Cundinamarca. Allá estuve trabajando 3 meses. Dio la casualidad que trabajé 3 meses, y ya después, cuando estaba trabajando 3 meses, hubo alguien de un ex compañero del teatro que trabaja allá, perdón, se dio cuenta que yo estaba trabajando allá y fueron y le dijeron al señor alcalde que porque a mí sí me dan trabajo y a ellos no. A raíz de eso, entonces me llamó el señor alcalde en ese entonces, que era don Eder, justamente, me quitó el contrato y me dijo que tenía que retirar la demanda, o si no, no me daban, o si no podía seguir trabajando. Entonces me tocó retirarme de ahí, pero duré ahí como 3 meses ahí también, allá en la universidad esa, en Dinamarca. Sí. El que coordinaba, trabajaba en la universidad y me tocaba coordinar con el Teatro McDowell cuando alguna cosa se tenía que presentar. De pronto una reunión que estaba en el teatro, yo era el que estaba allá en Juntas Partes. Pero entonces me tocó retirarme porque como tenía demandado al municipio. Sí, Y hasta ahí fue donde se acabó todo. sí. Sí, señor. Bueno, y Pero el teatro sí acabó, se cerró, se clausuró el 31 de septiembre del año 2001. en la época en que usted trabajó con el Teatro Roberto McDowell, ¿la gente era más cuidadosa con la silletería, con los baños, con las cosas que estaban allí o no? ¿Con el mismo orden del teatro era más respetuosa que ahora? Sí, en ese tiempo sí la gente era más cuidadosa, porque les gustaba el teatro y cuidaban, muchas veces la gente cuidaba el teatro, que se ponían de que pronto no se presentara cualquier cosa o alguna cosa, pero ya ahorita con el tiempo, ya cuando se va acabando eso, ya no se está presentando lo mismo de la época, ya es distinto, ya es todo como todo pasivo, todo callado, como si se hubiera acabado eso. Sí. Allá se presentaron también música rock. Sí. Sí, hubo música rock, se presentaron muchos artistas. Lo que pasa es que en este momento yo no me acuerdo, pero sí hubo mucha gente internacional, gente que vino de otros países y todo eso a presentarse ahí en la época que el teatro se estaba dando. ¿Algún hecho curioso, algo
que haya sucedido con el público en alguna ocasión? Que yo me acuerdo una vez que hubo un temblor que fue terrible, no sé si Sí. que se cayeron las campanas de la catedral. Sí. No sé si usted de pronto No recuerdo, pero usted no estaba No. todavía. Sí, es que no fue en qué época que hubo un temblor que se sintió aquí, que se cayó hasta traspasó ahí el piso que queda allá afuera, sí. que por ahí bajan unas aguas negras. Sí. Antes pasó la gente, por antes no los mató. Y ese día sí se cayó, se tembló allá el teatro y todo eso. Y en ese entonces, alma bendita Lalo, fui y cerró todas las puertas a las tierras de emergencia y la Uy. gente no veía por dónde salir. No, pues imagínense. Terrible. Yo que me acuerdo, claro. Uy. Me acuerdo una vez que el portero era Lalo Vanegas. Sí. Y nosotros pasamos la película y entonces a veces en nocturna, la nocturna era de las 9:30 y se terminaba a las 11:30 la película. Sí. Entonces él llegaba y se entraba a luneta y se sentaba atrás a dormir ahí. Entonces como nosotros salimos, lo vimos dormir, pues lo dejamos dormido ahí, cerramos las puertas y nos fuimos. Dio la casualidad que a la otra vez venimos y lo encontramos por allá colgado, amarrado allá, atrás de la tramoya, amarrado allá, allá lo encontramos amarrado y todo eso. Quién sabe, como ¿Y- a veces pero- hacía y miedo quién lo ahí. amarró? Sí, sí, Entonces sí hay fantasma. sí, pero ya, No. pero ya no, ya no. Ya a veces va uno, ya no, ya. Ya yo me he dado cuenta, no. Es que también de pronto cree uno que pone fluir cuando se dan muchas películas de miedo, de suspenso, de drama, todo Sí, eso, ¿sí? sí. Entonces eso también de pronto sí, pero y el eco, todo esas cosas, sí, pero Sí, es como más de... sí, no sé. Le queda ahí la psicosis pues de la película. Exacto, sí. Sí. Me comentaba extra micrófono que algo curioso era que salía el anuncio de prohibido fumar y después salía el comercial de... Así, absténgase de fumar cigarrillo, prohibido fumar en esta sala. Muchas gracias. Y después salía el aviso de Marlboro. Sí, a veces pues, sí. Lo que pasa es que a veces uno montaba, una película de toda una, por ejemplo, una publicidad. Sí. Traían en película, la montaba uno y pasaba sus vídeos de Sí. prohibido fumar, tenga de fumar, o silencio en esta sala. Entonces pasaba uno una publicidad de Marlboro o tal cosa. Y entonces uno ya sabía que era de Marlboro o tal cosa, sí, ya, Sí. pero en película. Sí. Bueno, y entre todo ese enredo de películas y trabajando a media luz, ¿no se le llegó de pronto a cruzar alguna película? Es decir, que hubiera montado la película equivocada. Cuando yo estuve aprendiendo a montar Sí. eso, monté una película, un rollo, era como el rollo 7 y 8, fui y lo monté fue al revés. Uy, Tiene que saber uno montar eso, porque si uno no sabe montar eso, entonces o que toque de pronto montar una película en serie o hacer un 3 rollos en serie. sí. Tiene que saber uno montar el primero, el segundo, el tercero, porque si no lo montan, entonces que unos salen al derecho y otros salen al revés. O una película de pronto O sale uno, para montar Sí. una película, uno en la cámara tiene, por ejemplo, los dos estamos aquí así, Sí. pero se va a montar a la cámara, tiene que quedar patas arriba. Ajá, No le va a salir a usted así. claro. Pero si es lo contrario, entonces va a salir es al revés. Mm, Tiene que saber uno, si va a montar un rollo grande en un magazine, para no tener uno que hacer tantos cambios, tiene que saber uno montar eso con clave. Tiene que grabárselo, uno, cómo es que va eso, y saber hacer bien las pegas, porque eso, las pegas se hacen en una prensa especial Sí. para hacer eso. Sí, señor. Y de pronto no se equivocó montando una película, por decir, para mayores, para espectadores de 12 años, por ejemplo. No, porque ¿No? uno ya sabe, por Ya sabía. ejemplo, los rollos que están aquí, uno ya sabe cuáles son los rollos y cuáles son los que no hay que montar. Y uno los va marcando. Ya después de que se termina la película y ya la va a mandar a uno a la distribuidora, entonces vuelve, desenrolla uno, embobina uno, ya tiene una marca al final, y entonces vuelve otra vez, le pone las pegas o las colas que se llama, queda el rollo atrás normalmente, se mandan las cajas y lo llevan a Bogotá, lo revisan allá, ¿cómo queda? Claro. Sí, Oiga, señor. don Germán, bueno, y ya para cerrar, pues conozcamos un poquito más de su vida, cómo está integrada su familia. Cuéntanos un poquito.
Yo desde que me casé ya, ahorita somos 3 hijos, tengo 3 hijos, 2 Sí. hombres y una mujer. Sí. Y mis hijos ya se casaron, ya están trabajando, ya casi son ya profesionales y ya ahí tengo una familia ahí que me apoya y vivimos ahí, sí señor. Qué bien. Bueno, a don Germán lo conoce aquí mucha gente y seguramente le preguntan, bueno, ¿y qué pasó con el teatro? Sí le preguntan, todavía. Pues sí, yo siempre estoy con esa inquietud de Sí. que por qué dejan acá, no es porque uno esté pronto a aspirar a él, sino que le da uno nostalgia ver Claro. el teatro después de que estuve ahí 25 años, ver lo que se está cayendo y en realidad el teatro no se está cayendo, toca es volverlo a revivir, porque eso todavía se puede, eso no es que esté que se va a caer. La tarima no se ha caído y en la parte del escenario, el escenario se está completamente está bien, no lo veo nada, lo único que está deteriorado es la pantalla que está rota, la silletería que hay unas que hay que arreglar, otras hay que hacer mantenimiento únicamente general al O teatro. sea, con un buen mantenimiento el teatro se pondría en marcha, prácticamente. Sí, no es sino mantenimiento, porque el teatro que yo vea no se está cayendo en nada, porque precisamente estuvo para allá un doctor, un ingeniero mirando allá el teatro, mirando la estructura, porque como todo eso es hecho en madera, Sí. todo eso, pero el teatro no hubo necesidad que lo iban a demoler, porque el teatro está en buenas condiciones, no sino volver otra vez como dicen, arreglarlo nomás, pero Claro. no se está cayendo el teatro, volverlo a revivir, Claro. porque es un patrimonio. Bueno, y después de haber trabajado 25 años con el Teatro Roberto McDowell, hoy en día, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Desde que salí, entonces Sí. estoy vinculado con la orquesta Los Sales de Colombia y el director de la orquesta Los Sales es don Samuel Ramiro Gómez. Sí. ¿Se está trabajando ahí como técnico de sonido? ¿Eh? Manejo sonido, sí señor. Ah, qué bueno. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues don Germán, despidamos entonces con buena salsa, dejémosle a los oyentes ahí esa salsa sabrosa para esperarlo, porque vino así de afán, ¿no? Y esto fue una, como dicen por ahí, visita de médico. Fue rápido porque pues tiene también compromisos que cumplir. Don Germán, pues muchísimas gracias por comentarnos estas anécdotas, estas cosas del Teatro Roberto McDowell, nuestro patrimonio municipal y cultural de Colombia también, y que ojalá pues muy pronto lo arreglen. Don Germán, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de la Nota Muy Estéreo. bien. En todo caso, mucho agradecido. Es como sentirme un poco agradable que me hayan tenido en cuenta en ese sentido. Y me siento bien. En todo caso, muchas gracias por todo. Con mucho gusto, don Germán. Bueno, y a ustedes, amables oyentes, mil gracias por escucharnos. La invitación para de hoy en 8 días a otro programa de En Diálogo. Alirio Romero Rubiano les desea muchos éxitos. Les invito a que continúen en sintonía de La Nota Estéreo. Sigue con La Nota Estéreo.